El tema para hoy es las visas de turista. Es un tema que a las personas les gusta que yo le hable de él. Muy interesante el tema porque miles de personas aplican para visa diariamente en diferentes países. Aquí en El Salvador, entre 300 y 400 personas aplican para visa diariamente también. Ahora, muchos creen que obtener una visa de turista es suerte. Muchos dicen que ya el cónsul sabe a quién le va a dar la visa cuando ya se presentan a la entrevista. Eso no es cierto. Tampoco es suerte. Se supone que un oficial consular se deje llevar de la ley migratoria para poder otorgarle una visa a la persona. Si bien es cierto que también utiliza su criterio, por supuesto. Yo soy graduado del curso consular y en el curso consular me enseñan que primero debo aplicar la ley migratoria para otorgar una visa. Aplicar la ley migratoria implica que la persona llene ciertos requisitos. Dos requisitos esenciales son demostrar solvencia económica, o sea, tener ciertos ingresos, sea mediante un trabajo, un empleo, un negocio, etcétera, y tener cierta economía para poder hacer ese viaje. Segundo requisito, arraigos. ¿Qué me ata al Salvador? ¿Qué me va a hacer regresar a este país? Puede ser un negocio, familia, propiedades, etcétera. Pero esos dos requisitos son esenciales a la hora de la entrevista. Ahora, el que yo llene los requisitos no quiere decir que un cónsul me va a otorgar la visa. Porque hay personas que llenan los requisitos y les niegan las visas. Y el problema es que a veces, no hacen una buena entrevista, tal vez cometieron ciertos errores en el pasado que evita que el cónsul tome la decisión de otorgarles la visa. Pero en la mayoría de los casos, si la persona califica, el cónsul le puede otorgar esa visa. Ahora, hoy hay ciertos factores que son importantes para que el cónsul tome en cuenta a la persona. Yo digo que el proceso de visa para mí son dos partes. Uno es el formulario y otro la entrevista. Hoy el formulario es bastante extenso. Ese formulario ha ido evolucionando con el pasar de los años. Si podemos pensar en los años 2005, el formulario que usted utilizaba era media hoja de papel, bien pequeñito. Como en el 2006 o 2007 lo hicieron electrónico, pero no tan extenso como está hoy. En el 2010 o 2011 cambió el formulario al DS-160, que es un formulario que pide mucha información. El formulario, el cónsul lo puede utilizar como base para emitir o negar la visa, porque yo le llamo al formulario de visa el currículum ante el cónsul. Entonces, si ese formulario es el currículum ante el cónsul, quiere decir que debe hablar por la persona que aplica para visa. Si el formulario debe hablar por mí, quiere decir que debe estar correctamente digitado. Entonces, para mí el formulario es el 50% de la visa. El otro 50% es la entrevista. Durante la entrevista, que el cónsul va a hacer 3-4 preguntas, la entrevista es corta, promedio unos 2 minutos. En esos 2 minutos, la persona que aplica para visa debe convencer a ese oficial consular que no es un riesgo para Estados Unidos, que va a ir y que va a regresar. El cónsul va a tomar sus respuestas en cuenta. Pero ¿cuál es el problema que veo aquí en El Salvador y tal vez en otros países? Aquí en El Salvador hay mucho asesor migratorio, muchos. Me entero en mi oficina que a las personas le dicen, la mayoría de estos o todos, cuando vayas a la embajada a la entrevista, solo contesta lo que el cónsul te pregunta. Ese es un grave error. Si yo como solicitante de visa debo convencer a ese cónsul que no soy un riesgo para Estados Unidos, ¿cómo lo voy a convencer si no hablo? Es razonable pensar así. Pero la mayoría llega a la embajada, se para tieso como un robot frente al cónsul y solo dice un sí o un no. Por ejemplo, la pregunta inicial del cónsul es usualmente ¿a quién visitas o dónde vas a ir? Le pregunta a la persona, ¿y a quién vas a visitar? La gente dice, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá. No dan mucha información, solo una palabra. ¿A qué te dedicas? Yo soy agricultor. La gente no habla porque alguien recomendó que no hablara. Eso es completamente incorrecto. En mi práctica, en mi oficina, yo animo a mis clientes a hablar. Porque como digo, la entrevista es el 50% de la visa. Entonces, al yo hablar, voy a demostrarle a ese cónsul que no soy un riesgo, que confío en mí mismo. Entonces yo le recomiendo a mis clientes a llegar con soltura,
con fluidez, con naturalidad, con una sonrisa, hablar con el cónsul. Si uno llega rígido, nervioso, inseguro, titubeando, llévalas de perder. Eso nos enseñan en el curso consular. Si una persona llega de esa manera todo nervioso, desconfía de él. Si el cónsul desconfía, niega la visa. Entonces le estamos dando una pauta para que el cónsul desconfíe de la persona que está aplicando para visa. No queremos hacer eso. Queremos demostrarle al oficial consular que no somos un riesgo para Estados Unidos. Y eso lo vamos a hacer durante la entrevista. Así que el quedarse callado, el no hablar, va en contra de la persona que llega a solicitar la visa. Como hablé antes, el formulario es muy, muy importante. Ese formulario ha evolucionado a través de los años. Antes el formulario de visa era una paginita, media página de papel. El formulario de S-156. Casi no había información en ese formulario. Como en el 2006 el formulario lo hicieron electrónico, pero no era tan extenso. Pedía más información que el anterior, pero no era tan extenso. Como en el 2010 el formulario cambió ya a el DS-160, que es un formulario bastante extenso, pide mucha información. Por eso yo le llamo el currículum ante el cónsul. Ese formulario debe hablar por la persona que aplica. En ese formulario, la persona debe ser digitado en inglés, en las partes que se relacionan con la persona. El problema que he visto en El Salvador, que la mayoría de oficinas que llenan estos formularios, no hay nadie que hable inglés. He visto unos desastres en algunos de estos formularios como los digitan, porque usan unos inglés, unas traducciones completamente incorrectas. Hay una pregunta que para mí es la más importante del formulario. Es la pregunta que dice, briefly describe your duties. Brevemente describe quién eres, a qué te dedicas. Entonces, esa pregunta dice, brevemente describe, uno debe describirse en esa pregunta. ¿Quién eres? Pongamos un ejemplo. Muchas personas digitan allí a uno que es agricultor o ganadero. Ponen, ¿a qué te dedicas? Yo soy un agricultor. Pero eso no me dice nada como cónsul. Es bueno explicar en detalle. Tengo mi negocio de agricultura y si es ganadero y ganadería. Tengo tantas manzanas de terreno. Ahí cultivo el maíz, el frijol, arroz, o tengo una plantación de aguacates o de mangos. Hablar. Tuve un cliente recientemente que tiene una plantación de mangos. Él produce miles y miles de mangos al año y se los vende a supermercados. Es bueno decirlo en el formulario, esa descripción. Tengo tantos árboles, tantas manzanas sembradas, produzco 10,000, 20,000, 30,000 mangos por cosecha y los distribuyo en los supermercados del país. Eso es una descripción correcta. También uno puede hablar de los años que lleva trabajando o que lleva haciendo, que está en la agricultura. Por ejemplo, decir, llevo 30 años trabajando como agricultor. Eso muestra estabilidad. Uno debe describirse en los formularios, que hacer que ese formulario hable por esa persona. Así el cónsul va a leer esa información antes de la entrevista y ya sabe quién es uno. Pero en la mayoría de los casos de las personas que llegan a la embajada no hacen tal cosa. Entonces, vuelvo a enfatizar, el formulario de visa debe hablar por uno, es el currículum ante el cónsul. Entonces, la entrevista el 50%, el formulario el 50% de la visa. Llegar y expresarse con el oficial consular. Otro punto es que mientras las personas esperan en la sección consular, en esa fila de visa, todos los que están esperando se ponen a hablar y hablan tontería y media. Yo digo que todos se hacen expertos y nadie sabe nada. Recomiendo a mis clientes que no escuchen a nadie, que se hagan de oídos sordos, que no hablen con nadie, porque eso los pone más nerviosos y los predispone. Es importante cuando uno se acerca al cónsul poder escuchar la entrevista que le está haciendo otra persona. Y ya uno se va mentalizando cómo hablar con el oficial consular. Así no lo ponen más nervioso y lo predisponen las otras personas. Comentarios como que los cónsules son psicólogos, dicen las personas, pero eso no es cierto. Si los cónsules fueran psicólogos, yo fuera psicólogo, soy graduado del mismo curso consular. Otros comentan que los cónsules saben a quién dan la visa por adelantado. Eso tampoco es cierto. El cónsul toma la decisión cuando entrevista a la persona. Entonces hay muchos comentarios que sí pueden poner a uno más nervioso, así que no le debemos hacer caso a nadie cuando estamos esperando en esa fila para la visa.
Solamente uno concentrarse en lo que uno quiere decir en la entrevista y observar y familiarizarse cómo hacen la entrevista los oficiales consulares. Así puede tener mejor oportunidad y ya va a conocer un poquito más cómo es el proceso cuando le corresponda a uno esa entrevista. Es importante que uno esté preparado para el proceso de visa. No solamente es que alguien le digite un formulario, que alguien lo llene y ya, se acabó. Debe uno saber cómo hablar. Para mí la preparación cuenta mucho y ha beneficiado mucho a mis clientes. No es que yo le voy a decir cosas indebidas que tengan que hacer cuando van a la entrevista, sino es mentalizarse uno para ese proceso. Es una inversión la que se está haciendo. Yo le animo a usted, si va a aplicar para la visa, que busque una persona idónea que le pueda digitar el formulario, prepararlo bien para la entrevista y presentarse de una manera positiva a la sección consular. Así va a tener mejor oportunidad de que el cónsul le dé esa visa. Muchos me dicen a mí que ellos conocen a personas que calificaban para visa y no se la dieron. Para mí, esas personas tal vez cometieron ciertos errores en su proceso o en la entrevista, en el formulario. También me dicen, hay personas que no calificaban y le dieron la visa. Entonces, esa persona que le dieron la visa tal vez que no calificaba fue e hizo una buena entrevista frente al oficial consular y convenció al cónsul que no era un riesgo para Estados Unidos. Los cónsules son seres humanos como usted y yo, como cualquier otra persona. Y cometen sus errores también, pero sí es importante saber que nos enseñan a aplicar la ley migratoria cuando vamos a emitir una visa. Así que prepárese bien para ese proceso, busque una persona idónea que le pueda hacer su formulario y también que le pueda hacer una preparación para que usted llegue a la embajada listo para convencer al cónsul que no se va a ir a quedar a Estados Unidos. Con todo gusto lo podemos ayudar, así que se puede comunicar con nosotros. Te animo a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, así te puedes beneficiar de toda esta información importante para ti.